Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti su paz. Tu hermana Kirsi Castro de tu canal Óptica Divina. Quiero compartir contigo la manera en que yo estudio la palabra de Dios cuando tengo un mensaje que dar, tengo que predicar en algún lugar o en mis estudios bíblicos. Normalmente yo estudio la palabra de Dios casi a diario, por no decir a diario, y es básicamente para mi estudio personal. Quiero compartirlo contigo cómo lo hago yo, no porque sea ninguna maestra ni porque me crea maestra, sino porque muchos de ustedes me lo han pedido. Me han pedido que le comparta mi manera de cómo yo estudio la palabra de Dios. Y casi siempre cuando hay un versículo, un texto o un pasaje de la Biblia, o si hay una lectura o un tema que me gusta, que me llama la atención y quiero estudiar la palabra de Dios, casi siempre le pongo un tema. Y el día de hoy quiero ponerle por tema, antes de ponerle el tema al mensaje o al estudio de hoy, quiero compartir contigo algunas de las cosas que me son útiles, que yo utilizo en mis estudios. Yo soy muy visual, me encanta lo visual. Yo aprendo con los colores, con dibujos, con figuras, con forma. Cuando hago mi estudio personal me gusta utilizar colores. Casi siempre uso lapicero, pero tú puedes hacer un borrador con lápiz y después cuando está todo anotado, todo lo que te parece, puedes pues grabarlo en lapicero. Puedes usar también tu celular o la computadora, la tablet, lo que tú tengas a la mano, lo que mejor te parezca. Yo soy muy análoga, me gusta todo escribir, tengo muchas mascotas como esta. Esto es una simple mascota, utilizo lapiceros, me gusta utilizar colores, como ya había mencionado. Estos stickers yo lo utilizo, este porque me gustan los colores, los utilizo para marcar alguna lectura cuando voy a predicar. Ya yo sé dónde buscar la lectura que me impactó en mis mascotas, o si hay un texto bíblico en la Biblia que me llamó la atención y quiero más adelante investigarlo o estudiar sobre este tema. Yo uso los stickers para marcar alguna página de un libro que me llamó la atención y quiero indagar o quiero estudiar o quiero hacer un estudio o preparar un estudio, dar una prédica o aún para mi uso personal. A mí me gusta usar mucho los colores, los stickers, como ya te había explicado. Y vamos a ponerle por tema, o si le pusiéramos un tema al estudio del día de hoy, sería ¿qué es la Biblia y para qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? La Biblia. Eh, hay un hay un teólogo que me gusta mucho que yo sigo en inglés. Después voy a estar compartiendo nombres de algunos teólogos o personajes que me gusta seguir, a los cuales escucho, y libros que he leído, libros que me gustan. Usted puede usar diccionarios bíblicos, usted puede usar libros para apoyar sus estudios. Este estudio lo estoy impartiendo no porque soy o me creo o me autotitulo maestra, simplemente porque muchos de ustedes me lo han pedido y me gustaría compartir con ustedes cómo yo estudio la palabra de Dios. Cómo yo estudio la palabra de Dios. Hay un teólogo que me gusta mucho que se llama Badi. Después lo voy a compartir en la caja de descripción. Voy a mencionar muchas citas bíblicas porque esto es un estudio bíblico, pero si se me olvida una cita bíblica, por favor, pregúntemelo en los comentarios y yo se la voy a estar dando. Dónde se encuentra la palabra que cité, por si acaso se me olvida dar alguna cita bíblica. Bueno,
A mí me gusta mucho una descripción que da Bari sobre lo que es la Biblia, y él dice que la Biblia es una colección de documentos históricos confiables escritos por testigos oculares, los cuales reportan a nosotros eventos supernaturales que dieron lugar al cumplimiento de profecías específicas cuyos escritos ellos confirman de ser orígenes divinos. Él describe la Biblia como una colección o recopilación de documentos históricos confiables escritos por testigos oculares, los cuales reportan a nosotros eventos supernaturales que dieron lugar al cumplimiento de profecías específicas cuyos escritos ellos confirman ser de origen divino. Bien, entonces decíamos que la Biblia es una colección, o sea, una compilación, muchos libros, ¿verdad? Muchos documentos históricos confiables. O sea, que el que le diga a usted que la Biblia no es un libro confiable porque fue escrito por hombres, los libros de historia que nosotros utilizamos en las escuelas, los cuales nosotros la consideramos confiable, también fueron escritos por hombres. El hecho de que haya sido escrito por hombres no quiere decir que no sean confiables. Y muchas personas le dicen, la Biblia da documentos históricos. Las personas le dicen, no, compruébame la Biblia de manera científica. Los hechos históricos no se comprueban de manera científica. Se comprueban por medio de investigaciones históricas. Se aplica la historia. Entonces, deben de haber uno de los requisitos para que un libro histórico sea confiable, deben de haber testigos. Entonces, esta colección de documentos históricos confiables fueron escritos por testigos oculares. Fueron personas que vieron lo que se data en la Biblia. Estos reportan eventos supernaturales, o sea, no hablan de cualquier cosa, hablan de eventos supernaturales, sobre todo porque es confiable y porque es histórico. Es histórico porque si nosotros lo llevamos a un examen histórico, que es como cuando los libros de historia se escriben, debe de pasar un proceso histórico, como la ciencia, para comprobar datos científicos, debe de someterse a una prueba científica. La Biblia no debe de someterse a prueba científica, sino histórica, como los libros de historia. Sobre todo, no solo los testigos que escribieron la Biblia, son testigos que dan testimonio de los eventos que se reportan en la palabra de Dios. También hay historiadores que no son cristianos, que su interés no es nada cristiano, sino personas que redactan libros históricos, hablan de la historia. Hay un historiador que se llama Josefo que convalida la confiabilidad de la Biblia. Pero después nosotros vamos a estar, si usted desea, escríbame en los comentarios y vamos a estar compartiendo más sobre este tema un poquito más amplio, por eso no lo vamos a tratar en profundidad hoy. Pero sí, la Biblia son documentos históricos confiables, están recopilados, es una colección. Y sobre todo son eventos sobrenaturales que dieron lugar al cumplimiento de
profecías específicas. Dieron lugar a profecías específicas. O sea, cuando se cumplió antes de la venida de Cristo, aquellas profecías que los profetas hablaban, esas son las profecías específicas, cuyo escrito ellos los que escriben la Biblia, afirman ser de origen divino. O sea que nada de lo que ellos escriben lo escriben de manera humana, sino que viene o proviene de origen divino. Como por ejemplo el libro de Apocalipsis le fue dado a Juan de manera divina. Fue un libro que le fue revelado a Juan, le fue dado a Juan. Por eso a mí me gusta esta explicación del teólogo Badi sobre la Biblia. Por eso me la memoricé, me la aprendí, me la comí, me encanta. Pero usted puede buscar otros teólogos y la teoría que más se ajusta a usted o que más le gusta, usted puede usarla para definir o darle significado a usted de lo que es para usted la Biblia. Bien, como ya había dicho anteriormente, para mí quiero darle tema a este estudio como qué es la Biblia y por qué estudiamos la Biblia. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando le dimos, esto es Pedro diciéndole a la iglesia, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Fueron testigos oculares. Los tres evangelios, los primeros tres evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque son iguales. Juntos significa sin la palabra sin significa juntos. Y estos tres evangelios son, redactan iguales, son un poquito diferentes a los de Juan, pero son personas que testificaron, que vieron, testigos oculares que vieron con sus propios ojos la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder, que no estaban siguiendo fábulas, sino que hablaban de lo que habían visto y eran datos confiables porque ellos podían testificar de lo que vieron. Dios tiene años formándome y cada día nos damos cuenta lo mucho que nos falta. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y buscara mi rostro, yo sanaré su tierra. Si nosotros no tomamos el tiempo, en Segunda de Crónicas dice que si nosotros no tomamos el tiempo de buscar el rostro de Dios, Dios sanaría nuestra tierra. Y cuando dice sanaría nuestra tierra, la palabra nos instruye en todas las áreas. Dice que en la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y por medio del estudio de la palabra podemos arreglar cualquier área de oportunidad que tengamos en nuestra vida, ya sea nuestra finanza, ya sea que nuestro carácter necesite formación, la formación de nuestros hijos. Y Dios nos está formando todo el tiempo Dios nos está formando. Y dice Segunda de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para esto, útil para enseñar, es útil, es buena, es válida, es provechosa. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y instruirnos. Dios nos está instruyendo y formando todo el tiempo. Y muchas personas, aunque la utilizan para motivar, esta no es la razón por la cual nosotros estudiamos la palabra. No es para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos y alimentar nuestro ego. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ensanchar, sino para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos. Muchas personas me dicen, mi horario es muy fuerte, Kirsi, no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito a que utilices los recursos que tienes a la mano. Puedes escuchar la Biblia leída mientras conduce. Nosotros, para formar en nosotros un hábito, dicen los expertos que se toma al menos 21 días. No tienes que empezar por 1 hora diaria, puedes empezar con tan solo 15 minutos y ir avanzando de manera progresiva. La razón por la cual nosotros estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, es para construir o restaurar nuestra relación con Dios. El estudiar la palabra nos ayuda a pasar tiempo con Dios y nos ayuda a conocer lo que hay en el corazón de Dios.
El motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios y le enseñamos la palabra de Dios a otros es para equiparnos. El objetivo de la palabra es equipar los hijos de Dios, lo cual es diferente a motivarlo. Es una carta con instrucciones de parte de un padre amoroso. Es el manual de vida que nos ayuda a vivir una vida plena. Es como un espejo por medio del cual este espejo, el Espíritu Santo nos revela nuestro rostro, nuestro parecer, quiénes somos, nuestra verdadera manera, porque a veces veo personas que dicen, yo soy una Débora, yo soy una Esther, eh, eh, yo me siento, por ejemplo, yo mismo, yo me siento como Isaías, heme aquí, envíame a mí, pero inmediatamente Dios me envía, yo soy más bien como Jonás y no como Isaías, siempre tengo excusa y pretensiones. Oh, nos sentimos cuando escuchamos un mensaje, cuando leemos la palabra de Dios, nos sentimos como un David, somos todo un David, y sí tenemos el corazón de David cuando se acostó con la esposa de su soldado y cuando mandó a matar su soldado, así somos. Pero la palabra por medio del Espíritu Santo, por eso tenemos que orar a leer la palabra, para que Dios nos revele, porque la palabra es como un espejo, nuestro parecer, quiénes somos en realidad. Entonces vamos, estudiamos la palabra, estamos a sola con Dios, no solo para conocerlo, conocer su corazón, sino que Él nos revela, el mismo Espíritu Santo nos revela nuestro interior, quiénes somos en realidad. Y el método que vamos a estar utilizando, o que yo casi siempre utilizo, es el de observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y la aplicación de la palabra. ¿Cómo así? Bueno, observación es el primer paso. Perdón. Observación es el primer paso. Yo leo el versículo solo parafraseando. ¿Qué me dice el versículo? ¿Qué me llama la atención de este versículo? ¿Qué entiendo por este versículo? Por ejemplo, cuando yo leo la historia de Agar, que me encuentro con el versículo donde el ángel de Jehová le dice, ¿de dónde vienes tú, Agar? ¿Y a dónde vas? Esto me llama mucho la atención porque el ángel de Jehová es sinónimo de Dios, es Jesucristo. Después vamos a hablar un poco más del ángel de Jehová, pero él lo sabe todo. Pero me llama la atención que dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Cuando leo esta lectura, este es el versículo que resalta en el momento, y como que creo que el Espíritu Santo quiere tratar algo conmigo. Ese es el primer paso, el de observación. Leo sin buscar ningún comentario bíblico, ningún diccionario bíblico, simplemente leyendo y qué me dice la palabra, qué versículo resalta, qué quiere Dios tratar conmigo, qué entiendo al leer este pasaje. Y sin buscar opinión de nadie, solo en el momento. ¿Qué entiendo por la palabra de Dios cuando la estoy leyendo? ¿Qué me dice esos versículos? Yo trato de leer un capítulo, no más, o una lectura, un texto, una historia a la vez, para prestarle atención. A mí me gusta rumiar, digerir la palabra de Dios. Después de la observación pasamos a lo que es la interpretación. Aquí usted puede valerse de diccionarios bíblicos o comentarios bíblicos para poder interpretar correctamente el texto, porque tenemos que tomar en cuenta que la Biblia fue escrita en otra época, con otra cultura y otras costumbres. Entonces, para nosotros poder interpretar bien, correctamente la Biblia, tenemos que tomar esto en cuenta: a quién le escribe el autor del libro y por qué lo escribe, cuál es su motivación, cuál es su idea central, qué se dice en ese texto. Nosotros no podemos agarrar un versículo y sacarlo de contexto. Quiero decir, a veces cuando tú lees un capítulo bíblico, tienes que ir 2 o 3 capítulos antes o 2 o 3 capítulos después para poder entender correctamente qué se está diciendo en ese versículo. Nosotros no podemos sacar un versículo y sacar una idea y separar el versículo del libro o del contexto o de todos los capítulos
qué se está hablando. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que nosotros hacemos constantemente, es que cometemos el error de sacar el libro, el verso bíblico de su contexto y olvidarnos que la Biblia fue escrita con otra cultura, otra costumbre y en otros tiempos. Por ejemplo, en Marcos 3:17 dice que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, a los cuales a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. ¿Por qué? Tenemos que saber lo que leemos. No sacamos la Biblia de su contexto, de su cultura y de su costumbre. En los tiempos que se escribió este libro, los evangelios, el libro de Marcos, las personas no usaban apellido. Los apellidos que se usaban eran los nombres de su padre. Por ejemplo, Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, hijo de Zebedeo; Jesús, hijo de José el carpintero. Ese era el apellido que se le daba para identificar a las personas porque no habían apellido. Entonces Jesús toma a Jacobo y a Juan y él le pone un apellido, Boanerges, lo cual quieren decir hijos del trueno, porque el apellido que se usaba antes era hijos de. Entonces también nosotros podemos tomar en cuenta que hay un versículo bíblico donde el hermano Pablo escribe que la mujer no abre en la congregación, el cual se ha sacado muchas veces de contexto, haciendo una doctrina aparte, porque no se toma en cuenta el autor que quiso decir, a quién le escribía y por qué. Porque el mismo Pablo que dice que la mujer no hable en la congregación es el mismo Pablo que dice que ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo. Si todos somos unos en Cristo, entonces no hay diferencia entre hombre y mujer. Somos unos, somos iguales. ¿Por qué entonces parece que en este tema como que hay una diferencia? ¿Cambió de parecer Pablo? No, lo que pasa es que muchas veces sacamos un versículo bíblico del contexto, de a quién se le escribe y por qué. Por ejemplo, en la Biblia se dice en Crónicas que el enemigo, que el diablo, tentó a David para que pasara el censo. Pero también en otro versículo dice que fue Dios que tentó a David o que impulsó a David, cuando la Biblia dice que Dios no tienta a nadie porque él mismo no puede ser tentado. Se está contradiciendo la Biblia. No, lo que pasa es que nosotros no podemos, esto es un libro. Es un conglomerado de libros, pero es un mismo libro, una misma idea. No podemos sacarlo de su contexto. Y para entender la Biblia tenemos que leerla completa y entenderla completa y estudiarla. No podemos tomar un versículo y hacer una doctrina de ella por separado. No es de interpretación propia. Después de la interpretación vamos a lo que es la aplicación. ¿Qué es lo que Dios está tratando de explicarme? ¿Qué es lo que Dios desea que yo aprenda? ¿Una promesa, un principio? ¿Cómo va a ayudarme este texto bíblico? Leemos la Biblia para lograr una madurez espiritual, para afirmarnos más en la fe, para que no seamos fluctuantes ni vacilantes en nuestra fe, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. La palabra nos ayuda en nuestro carácter, nos ayuda a formarnos, a formar nuestro carácter. Muchas veces nosotros utilizamos la Biblia para aplicársela a otros. Por ejemplo, yo estudio la palabra de Dios y los estudios que doy o los mensajes que doy es algo que Dios ha tratado conmigo de manera personal, pero si usted de alguna manera recibe alguna enseñanza o le es útil, bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 119, en el capítulo 119 de Salmo, que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de yo ser humillado, yo estaba descarriado, yo descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra.
como la palabra de Dios nos ayuda a mejorar nuestras áreas de oportunidades, siempre nos ayuda a perfeccionarnos, a formarnos, es para instruirnos, no para automotivarnos, sino para formarnos e instruirnos. Dice este versículo que yo estaba descarriado antes de ser humillado, porque después de la altivez viene que la humillación. Él estaba descarriado, pero ahora no está descarriado. ¿Por qué? Porque guardo tu palabra. Nosotros no debemos solo de estudiar la Biblia, sino de obedecerla. Es un mandato. Debemos obedecer la palabra. Ahora, algo a tomar en cuenta. Cuando nosotros enseñamos a otro la palabra de Dios, debemos de tomar en cuenta la idea central de este libro, la Biblia. Jesucristo, que significa el Evangelio, es lo mismo. ¿El Evangelio qué es? Jesucristo, que Dios se hizo hombre para brindarnos una restauración. Bien, la Biblia se forma de el Antiguo Testamento, el cual explica sobre la expiación. Se trata sobre la expiación, enseñando a nosotros qué es la expiación, la eliminación de culpa o pecado a través de un tercero. Por eso se hacían sacrificios. La eliminación de culpa o pecado a través de un tercero. No por nosotros mismos, nosotros no podemos librarnos del pecado. Eso nos explica el Antiguo Testamento, que nosotros mismos no podíamos librarnos del pecado. Lo necesario que era la expiación es el punto central, la expiación por medio de Cristo, lo cual nos lleva al Nuevo Testamento, porque de eso se habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de lo mismo, habla de habla de la venida de Cristo, en eso se basa la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, exaltando a Dios y a Cristo, la expiación, lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces esto nos lleva al Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios documentan estos documentos escritos por testigos oculares de la vida y la venida de Cristo. Esto es el Nuevo Testamento, los evangelios, testigos oculares que vieron y experimentaron la vida y la venida de Cristo. Y después tenemos en el Nuevo Testamento también las cartas de los apóstoles que nos explican cómo y por qué la salvación y cómo vivir una vida digna como hijos de Dios. La Biblia no se basa en nuestra propia explicación. Para poder explicarles a otro la Biblia, lo cual se llama predicación, cuando nosotros le explicamos la Biblia a los demás o le explicamos lo que entendimos, eso es predicar, eso es predicación. Y hay un mandato que dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio, eso se llama la gran comisión. Pero para ello dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 que nosotros debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero, porque nosotros somos obreros de Dios, trabajamos en la obra de Dios, que es predicar la gran comisión, pero debemos de presentarnos delante de Él, no como obreros avergonzados, que tenemos algo cola que nos pise de que avergonzarnos, sino debemos de aplicarnos nosotros mismos la palabra para poder enseñársela a otro. No es que no vamos a cometer errores y fallas, porque son los errores y las fallas que nos ayudan a levantarnos, porque ellos nos dan la experiencia y la enseñanza que hoy tenemos. Pero trataremos siempre de andar conforme a la voluntad de Dios. Y dice también este versículo en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, que usemos bien la palabra de verdad, que usemos bien, que no le demos interpretación propia, que la usemos bien. ¿A quién voy a predicarle? Bueno, yo digo que la suerte, o se dice por ahí que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Muchas veces cuando nosotros tenemos un conocimiento, aprendemos algo, el mismo Dios nos va
proveyendo la plataforma y los lugares para nosotros aprender eso que ya, predicar o compartir con alguien más, con un público, ya sea uno, dos o tres, lo que hemos aprendido. Puede ser una sola persona, puede ser un día que te montaste en una guagua y por casualidad la persona que está a tu lado comienza a conversar contigo y ahí comienzas a predicarle, aprovechas la oportunidad y le hablas de lo que ya has aprendido, porque no puedes dar lo que aún no tienes, ni puedes enseñar lo que aún no entiendes. Además, tu público no tiene que ser millones de personas. Nosotros podemos empezar a predicarle a una sola persona. A Dios no le importan las multitudes. Fíjate que Jesucristo estaba predicando a multitudes, sin embargo, era tan importante para Dios una sola persona, que Él se citó con la samaritana, prácticamente se citó, digo, porque Dios fue propicio a organizar, a orquestar esta reunión entre Jesús y la samaritana. Jesús deja la multitud para predicarle a una sola persona. Entonces, igual Felipe deja la multitudes para predicarle a una sola la persona, al etíope. Y Dios no busca multitudes, Dios busca obreros que trabajen a la miel de manera efectiva, siendo diligente, presentándose aprobado por Dios y usando la palabra de Dios, la palabra de verdad, usándola bien. Dios te bendiga y te guarde. Espero que te haya gustado este pequeño estudio. Te espero este y todos los miércoles a las 4 de la tarde para que estudiemos juntos la palabra. ¿Qué vamos a estar estudiando en los próximos miércoles? Vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. Hay muchas personas que tienen dudas, que tienen interrogantes sobre qué es la Trinidad, cómo explícame. También vamos a hablar del plan de salvación, porque no podemos explicarle a otros el plan de salvación si nosotros mismos no lo entendemos. Quiero bendecirte de una manera especial y esperar que te encuentres bien con el favor de Dios. Dios te bendiga y te guarde.